La saga Crepúsculo en su momento llegó a ser la favorita de las chicas, pero poco a poco se fue quedando en el olvido y peor aún se fue convirtiendo en un chiste. Y ahora es un blanco de burlas para toda una generación, pues ya no somos capaces de verla seriamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Crepúsculo pasara de ser tan idolatrada a ser tan odiada? Aquí lo vamos a descubrir. Hola a todos, yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Sabemos que el primer libro de Crepúsculo fue publicado en 2005 y fue tan popular que Summit Entertainment decidió arriesgarse y adquirir los derechos para adaptar la saga en la gran pantalla, cosa que sucedió en 2008. Pero eso sí, se nota que ni los creadores tenían fe en este proyecto, pues le destinaron un presupuesto más que humilde a la primera película de Crepúsculo, algo que se nota bastante en los efectos especiales y en la estética en general. Pero esto a la audiencia, conformada principalmente por chicas adolescentes, no le importó para nada, pues convirtieron esta primera película en un gran éxito, tanto que ya no dudaron de su potencial y empezaron a invertirle más millones a sus sucesoras, tanto en ejecución como en publicidad. Y el resto es historia, pues la saga Crepúsculo llegó a convertirse en la sensación del momento hasta que ya no lo fue. Tal vez por la aparición de otras sagas juveniles que se robaron la atención de las chicas, o tal vez por otros factores que les voy a mencionar más adelante. Pero para hablar de la caída en desgracia de esta saga, primero tenemos que entender el éxito arrollador de Crepúsculo. ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué nos gustaba tanto? Lo primero es que fue el inicio de la literatura juvenil junto con Harry Potter, pero con un toque más femenino y romántico. Y definitivamente su primer acierto fue elegir bien el público objetivo, principalmente chicas adolescentes a las que les gustaba el romance y la fantasía. Justamente el estilo de escritura de los libros es bastante simple, perfecto para la audiencia más joven. Y algo muy interesante para mencionar es que todas las películas fueron despreciadas por la crítica, pero encantaron al público adolescente. Y pues al fin y al cabo eso es lo que importa, pues no son los críticos los que determinan la popularidad de una producción, sino la audiencia. Pero nada de esto explica por qué a las chicas nos gustó tanto, por qué generó tanta locura. Y lo primero es que era el sueño de todas las chicas vivir una historia de amor como la de Bella. Precisamente como Bella era un personaje tan poco interesante y pudo lograrlo, entonces nosotras también. ¿Cierto? Y el caso es que tenía el balance perfecto entre realidad y ficción, pues nos identificábamos con la historia y con la protagonista, pero sabíamos que era imposible. Y también llegó en un momento en el que éramos lo suficientemente mayores como para querer romance en nuestras vidas, pero aún éramos demasiado jóvenes como para haberlo experimentado. Así que nos aferrábamos a esta historia como si se nos fuera la vida en ello. Y lógicamente también está la cuestión de Bella, la protagonista de esta historia. Y aunque hoy en día nos hace arrancarnos los pelos, hay que admitir que jugó un papel muy importante en el éxito de Crepúsculo. Aquí la cuestión es que casi todas las chicas de secundaria podíamos identificarnos con Bella como personaje, pues no era especial, no era demasiado bonita y no tenía una personalidad tan interesante. Y me atrevería a decir que estaba por debajo del promedio en la mayoría de los aspectos, pero asimismo nos veíamos nosotras en ese momento. Piénsenlo, Bella es un personaje tan plano, con tan pocas características aparte de su torpeza e inseguridad, que casi cualquier chica se podía identificar con ella. Recuerden incluso eso de tener tanto pánico en su primer día de escuela. Díganme a quién no le pasó. Y lo más interesante de todo es que una chica tan aburrida como Bella se las arregló para atraer la atención de un vampiro guapísimo y multimillonario que haría cualquier cosa por ella. Y el caso es que Bella, con todos sus defectos, servía de representación a todas aquellas chicas que no éramos tan extrovertidas o sociables como el resto, y fue un refugio para muchas. Pero esto es solo el principio, pues las características de Bella solo servían para que enloqueciéramos más con el famoso triángulo amoroso. Y ya todos sabemos que tanto Edward como Jacob eran súper tóxicos, pero eso no va al caso ahora. Lo verdaderamente importante en ese momento era que dos chicos súper guapos y con habilidades especiales podían enamorarse de la misma chica. Y no cualquier chica súper interesante o hermosa, sino una más bien aburrida y del montón. Y esto mismo nos daba esperanzas a todas.
Y lo más gracioso del asunto es que en la vida real luchábamos por atraer la atención de un chico, mientras Bella atraía la atención de partidazos como Edward o Jacob y unos cuantos más, y nunca nos preguntábamos por qué era tan cotizada, y simplemente nos contentábamos con saber que era posible siendo ella tan normal. Y eso era parte de la magia de Crepúsculo, hasta resultaba algo adictivo pensar en ello. Pero más allá de todo este romance y de lo poco interesante que era Bella en el buen o en el mal sentido, hay unos cuantos detalles que hacían que Crepúsculo destacara aún más. Lo más notorio era que la mayoría de personajes de esta historia eran seres sobrenaturales como vampiros y hombres lobo. O bueno, licántropos, pero suena mejor hombres lobo. Y si no lo eran, eran humanos con la posibilidad de convertirse en uno de estos seres. Cosas que solo suceden en las historias de fantasía. Y por eso la saga era un buen escape de la realidad para las adolescentes. Otra cosa es que la representación de los vampiros y hombres lobo es lo suficientemente diferente de los cuentos tradicionales como para destacar entre las otras historias juveniles y ser especial, porque díganme ustedes, ¿dónde han visto vampiros que brillan como diamantes o leen mentes o ven el futuro, o licántropos que son capaces de convertirse por voluntad propia? También se alejan del aspecto tradicional de los vampiros, en que tienen rasgos mucho más humanos, no les vemos los colmillos por ningún lado y su vestuario es moderno, algo que los vuelve cool. También teníamos personajes secundarios interesantes y situaciones de peligro que nos enganchaban aún más a la historia. También está la cuestión de que era una historia de amor que no era explícita y jugaba con el concepto de lo prohibido. Además, era una buena alternativa para los espectadores más conservadores, que estaban cansados de ver tantas escenas de sexo y buscaban algo más inocente. Aunque todo este tema de la abstinencia les jugó un poco en contra, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero claro, nada de lo que ya les mencioné hubiera catapultado a la saga Crepúsculo lo suficiente sin las brillantes campañas de marketing. Y este es un aspecto que han cuidado mucho desde el inicio, a pesar del poco presupuesto, pues desde el principio hacían giras promocionales con los actores y lanzaban varios trailers y pósters desde mucho antes del estreno de cada película, lo que hacía que la gente empezara a hablar, resultando en más publicidad gratuita. Pero también fueron un paso más allá con todo lo del merchandising, que iba desde ropa y fragancias hasta cosas mucho más insólitas. Literalmente vendían de todo. Y lo del triángulo amoroso también fue una sólida estrategia de marketing, aunque Jacob nunca hubiera sido una opción real, porque saben que no hay nada que enganche más o que cause más polémica que dividir a un fandom en varios equipos. Básicamente, se podría decir que también era publicidad gratuita con todo el alboroto que armaban los fans, que eran Team Edward o Team Jacob. Pero toda esta fiebre por Crepúsculo no duró mucho más allá del estreno de la última adaptación, Amanecer parte 2. Probablemente debido a la aparición de otras sagas juveniles, principalmente los Juegos del Hambre, lo que resultó en la saga Crepúsculo prácticamente destruida por la competencia. Así es, aunque los Juegos del Hambre hizo que pasáramos página y nos olvidáramos rápidamente de la saga Crepúsculo, tenemos que admitir que Crepúsculo hizo posible la existencia de las otras adaptaciones de sagas juveniles. Y sí, técnicamente Harry Potter debería llevarse el crédito porque llegó primero que Crepúsculo, pero esta última iba más dirigida al público femenino al ser más romántica y por supuesto tener una protagonista femenina. Así que podemos decir todo lo que queramos, que Crepúsculo es muy mala y que Bella es insoportable, pero gracias a ella Hollywood se interesó en adaptar más historias con protagonistas femeninas. Básicamente se encargó de convencer a los productores de que adaptar novelas juveniles iba a ser un gran negocio, aunque solo acertaron con los Juegos del Hambre. Entonces podemos afirmar que las películas de los Juegos del Hambre no existirían si no fuera por Crepúsculo. Y hablando de los Juegos del Hambre, nos obsesionamos con esta saga justo después o casi al mismo tiempo que el final de Crepúsculo, pues la primera de los Juegos del Hambre se estrenó el mismo año que la última de Crepúsculo. Y pues fue ahí que empezamos a comparar las dos sagas y nos dimos cuenta de que Crepúsculo era un poquito ridícula y cursi al lado de una de las historias juveniles
juveniles más sólidas de la actualidad, y este habría sido el fin de la historia. Pero nos dimos cuenta de que la saga Crepúsculo es como los vampiros, nunca mueren, pues hace poco empezó a resurgir de las cenizas gracias a dos grandes audiencias, las nuevas generaciones descubriendo Crepúsculo y el nuevo punto de vista de los antiguos fans que ya crecimos. Ya todos sabemos que la saga Crepúsculo es cada día más criticada, sobre todo por quienes alguna vez fueron fans. Pero lo que pasa es que en el fondo las películas son tan malas que son buenas. Y si no nos interesara Crepúsculo, yo no estaría haciendo este video y ustedes no lo estarían viendo. Así que ya sabemos que por lo menos hay un mercado. Y tenemos que hoy en día sigue siendo algo popular a causa de los adolescentes que recién la descubren y se sienten identificados por los mismos motivos que nosotros en ese entonces. Y también estamos los que la seguimos viendo por nostalgia o por puro cringe, para burlarnos, para criticar o simplemente para analizar desde una nueva perspectiva y ver las banderas rojas que no vimos cuando éramos unos adolescentes. Y hablando de banderas rojas, claro que tenemos que mencionar todas las que tiene Crepúsculo, que ahora es considerada una historia problemática. Lo primero es que es un poco anticuada con todo el asunto de Bella siendo una damisela en apuros que siempre tiene que ser rescatada. Y aunque eso era parte del encanto inicialmente, es verdad que sí cansa ver el mismo patrón a lo largo de toda la saga. Tenemos también que Edward es demasiado tóxico y controlador. Básicamente es anticuado en todos los sentidos, tanto en el bueno, con lo caballeroso que es, como en el malo. Lo malo es que todas estas dinámicas de control son confundidas con amor por una buena parte de las fanáticas y aplica para las jóvenes y no tan jóvenes, pues no saben la cantidad de personas de todas las edades a las que he escuchado decir que quieren un Edward y que él actúa así solo porque ama a Bella. Otra cosa es que la diferencia de edad entre Edward y Bella ya no parece tan adorable o inofensiva. Creo que lo más problemático de esta saga es que contribuye a romantizar las relaciones tóxicas, pues lógicamente no está mal ver las películas o leer los libros, pero que sea por entretenimiento o por nostalgia, no para andar diciendo que quieren un Edward o peor aún que quieren un Jacob. Y otra cuestión bien polémica que divide al fandom en dos bandos y que merece su propio apartado es el asunto de la abstinencia sexual. Aquí tenemos que Stephenie Meyer, la escritora de la saga, es una mujer ultra conservadora y religiosa que logró imponer su punto de vista en una historia moderna y lo hizo de una forma más o menos coherente. Así que no se le puede quitar el mérito por esto. Y además es su historia y lógicamente podía hacer lo que quisiera con ella. Pero lo malo fue la ejecución de esta idea, principalmente el hecho de que Edward obligara a Bella a casarse si quería tener sexo con él o incluso ser convertida en vampiro. Y por si fuera poco, que ella no estuviera convencida, pero sí lo suficientemente desesperada como para aceptar. Y eso, amigos, es chantaje, aquí y en cualquier parte. Véanlo como lo quieran ver. Aunque también hay que darle un poquito de crédito a Edward porque tiene sentido su perspectiva debido a la época en que nació, al igual que la perspectiva de Bella tiene sentido por lo mismo. Pero a mí eso solo me indica que ellos dos no debían estar juntos, pues dos personas con ideologías tan diferentes no son compatibles. Y hablando de temas menos serios, no sé si las actuaciones eran malas o simplemente aceptables, pero lo que sí es cierto es que la saga Crepúsculo sigue siendo una fuente inagotable de memes, lo que contribuye a que casi nadie se la tome en serio hoy en día. Pero a pesar de todo, lo que no se puede negar es que la saga Crepúsculo es un éxito que no se pudo ni se va a poder replicar en un futuro cercano. Primero, porque ya se han contado muchas historias sobre vampiros, desde clásicos como Drácula hasta historias más modernas como True Blood o Diario de Vampiros, por lo que el mercado está un poco saturado en este momento. Y otra cosa es que ahora los jóvenes crecen mucho más rápido que antes, por lo que no se tragarían esta historia tan fácilmente, y más porque ya existen libros, series y películas mucho mejores que Crepúsculo, así que no tendría sentido que le prestaran tanta atención. Más que para reírse, claro.
Sin embargo, Crepúsculo aparentemente es una franquicia que todavía tiene potencial, pues tenemos en camino una nueva serie animada basada en Sol de Medianoche, la más reciente adición al universo de Crepúsculo, que fue un libro lanzado en 2020 que cuenta toda la historia del primer libro de Crepúsculo, pero contado desde la perspectiva de Edward. Y aunque todavía hay cierto riesgo de que esta serie nunca llegue a ver la luz, lo que sí sabemos es que el lanzamiento de Sol de Medianoche y su posterior éxito en ventas demuestra que Crepúsculo sigue teniendo una sólida base de fans que tal vez no piensan como la mayoría. También tiene que haber un gran número de antiguos fans que, como yo, lo leímos por pura curiosidad a ver qué había de nuevo con esta saga que tanto me marcó años antes. Por cierto, este libro fue una grata sorpresa en cuanto a estilo de escritura, pero por otro lado terminó de dañar el personaje de Edward, mostrándolo incluso más tóxico de lo que ya era. Y la publicación de Sol de Medianoche tal vez atrajo nuevos fans jóvenes que no estuvieron presentes en el momento prime de la saga Crepúsculo, pero que se unieron porque les dio curiosidad el nuevo libro y lo mucho que se estaba hablando de él. Y de todo esto podemos ir concluyendo que todo lo que tenía que hacer la saga Crepúsculo para ser exitosa en el momento en que lo fue era existir, porque era lo que necesitaba el público adolescente en ese preciso momento, porque todo el mundo quería una historia de romance con una protagonista con la que se pudieran identificar. Y esto sumado al elemento de fantasía y peligro lo convertía en un éxito garantizado. Y de hecho lo sigue siendo para personas que no buscan historias tan complejas. También hay que mencionar que para todo gran fenómeno siempre existirán haters disfrazados de intelectuales, que se creen superiores o más inteligentes simplemente porque no les gusta lo que está de moda. Crepúsculo ha sufrido y todavía sufre mucho por culpa de estos únicos y diferentes. Y también hay que destacar que la escritora en ningún momento pretendía ser una obra maestra, solamente quería plasmar una fantasía para su público objetivo que eran las adolescentes, y vaya que lo hizo muy bien. Pero lastimosamente, la mayoría vemos nuestro fanatismo por Crepúsculo como nuestro momento humilde, pues sí es una historia un poco bizarra y bastante ridícula, pero de todos modos es un mundo de fantasía que siempre será nuestro refugio y lugar seguro. Por esto siempre debería ocupar un lugar especial en nuestros corazones, pues es una fuente de nostalgia que nos transporta a épocas más simples. También es momento de abrazar el cringe y eliminar el concepto de los gustos culposos, pues al fin y al cabo es lo que nos hizo felices en algún momento de nuestras vidas y ahora puede verse como un buen refugio o escape de la realidad. Creo también que ya pasó de moda hacerse el intelectual y odiar cosas solo porque sí. Y ahora, si eres de la época dorada de las sagas juveniles, te interesará saber el secreto de los Juegos del Hambre y por qué sigue siendo todo un éxito en la actualidad. Video que está en pantalla. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte para más contenido sobre la cultura pop de tu infancia, darle like si te gustó y compartirlo con tus amigos.